Hablamos con... Bienvenidos a Plan Innova Empresas. Hoy tenemos dentro del programa la experiencia de uno de los grandísimos profesionales dentro del sector de la construcción, que es Antonio Penchen. Bienvenido, Antonio. Gracias, buenos días. Bien, vamos a ver dentro de lo que es la experiencia también lo que es la repercusión que está teniendo lo que es la SG 900 como norma internacional referencial dentro de las empresas y dentro de los profesionales de lo que son las empresas de nuestro país. Bien, te quería comentar, Antonio, ¿por qué tomaste tú la decisión de certificarte en la SG 900? Pues a título personal, es simplemente el afán, la conciencia que tengo de siempre de la necesidad continua de estar formado y de estar mejor preparado para dirigir la empresa. Tú que eres una persona que tiene formación, que has hecho programas en el IES, es decir, que eres una persona que ya tiene una consolidación no tan solo por la experiencia vivida, sino también por los conocimientos, ¿qué crees que te puede aportar la SG 900? Me está aportando un conocimiento práctico, directo, sobre áreas de la gestión de empresa que sí tenía conocimientos teóricos, pero que no estaba llevando en el día a día en mi trabajo personal, ¿no? Por ejemplo, nosotros en su día, antes de la crisis, digamos, pues teníamos un director de producción, un director financiero, figuras que han ido desapareciendo pues, por necesidades obvias de la situación económica, y esas áreas un poco pues las llevaba con pinzas. Y ahora pues bueno, digamos que les estoy poniendo fil a la agulla, estoy más metiéndome en áreas que tocaba superficialmente porque alguien me reportaba y me explicaba cómo funcionaba y cómo estaban yendo las cosas, y en cambio ahora pues las vivo en primera fila y cuando no entiendo algo entonces pido explicaciones, pero perfecto. Pero que ahora las gestiono más que me pido información. Muy bien. Ya que has comentado el tema de la experiencia o de estos años de crisis, vosotros que sois una empresa de segunda generación, sí, en la cual tú has tenido mucho que ver, sobre todo en el sorpaso de los años de la crisis. Una empresa de construcción, en la situación de la crisis, con la cantidad de empresas que han caído, uno de los sectores que más ha sufrido. Tú, siendo una empresa que os dedicáis fundamentalmente al tema de obra nueva y al tema de rehabilitación de edificios, ¿qué habéis hecho para poder sobrevivir de forma saneada a una situación tan difícil para vuestro sector? Bueno, el primer mérito pues es del fundador, de mi padre, que siempre procuró dejar lo que ganaba la empresa, procuró dejarlo dentro de la empresa, con lo cual financieramente pudimos afrontar la crisis en una buena situación. En segundo lugar, pues como todos, pues si las ventas nos bajaron a un tercio de lo que habíamos llegado a ser, pues la estructura decreció en la misma dirección. También nos ha ayudado pues el haber tenido un buen nombre y de serios y de gente que se esfuerza por hacerlo bien, y nos ha permitido, bueno, pues hemos tenido que cambiar obras de cierto tamaño pues por obras más pequeñas, pero han seguido entrando negocio en la empresa, y luego pues tuvimos la suerte de tener dos grandes rehabilitaciones una detrás de otra durante los años de crisis, ¿no? Una fue el pabellón de San Manel dentro del Hospital San Pablo, que la hicimos en UTE con una empresita de Tarragona, y a continuación pues dos edificios en la calle Carmen, al lado de las Ramblas. Bueno, uno de los puntos que
que has nombrado, que es el de la confianza, que se adquiere a través de la reputación. Y la reputación se genera a base de la repetición, ¿no? Con lo cual quiere decir, vosotros que tenéis, y así me consta, una reputación intachable en el mercado y que tenéis ya eso conseguido en años, ¿cómo se consigue esa reputación, esa confianza tan a prueba de muchas situaciones? Que eso te da pues que, como sé que ocurre, que independientemente de que haya ofertas más baratas o más económicas, sois vosotros los elegidos. ¿Cómo se genera esa situación? Bueno, te advierto que cuando vienen a buscarnos diciendo que no buscan el precio, al final pasamos todos por la criba y competimos y ganamos por precio, ¿eh? Sí. Te vienen a buscar por el buen nombre, eso sí, pero al final pasas por el aro como todos. No, sí, no. Eso es lo que decía Peter Drake, que dice, no hay fidelidad que aguante un 30% de descuento. Exactamente, exactamente. Bueno, pues supongo que es un poco pues la filosofía que se ha mantenido en la empresa desde su origen, ¿no? Mi padre decía que un maestro que tuvo, pues le decía que, un jefe suyo, le decía que los problemas del cliente eran tus problemas. Porque si el cliente tenía problemas, pues no sé, si es una promoción que luego tiene que alquilar o que tiene que vender, si el producto está mal diseñado y tú lo ves, procura decírselo y buscar una solución, porque como él tenga problemas en las ventas o en los alquileres, tú también vas a pagar el pato. Por lo tanto, los problemas de tu cliente son tuyos. Y luego, pues, mucha honestidad. Eso es fundamental, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves tu sector en un periodo así a corto, en los próximos años? No me atrevo a decirlo. La verdad es que estamos viviendo unos tiempos de tan rápido cambio que parece que el año pasado, primeros de año, parecía que salíamos porque teníamos un montón de cosas para estudiar, ¿qué tal? Y nada, en cambio este año, pues va en la misma línea, pero se plasma más en la realidad, pero tampoco tienes un horizonte muy largo de trabajo, o sea que trabajo a más de un año no tenemos, o sea que no me atrevo a hacer previsiones, porque además las obras que tenemos ahora en danza pues son obras que a lo mejor llevamos 2 años trabajando antes, previamente. Eso también es una de las medidas también importantes, ¿no? Es decir, ser prudentes en situaciones sobre todo como las actuales y las pasadas recientemente con todos los temas de la crisis de inestabilidad, ¿no? Es decir, estar un poco ahí, a pie de la calle, a ver qué... Sí, acompañando al cliente, pues ayudándole a hacer estudios de viabilidad, pensando que a lo mejor pues es una obra inminente y no, pero bueno, pues de tripas corazón y gastas dinero también, pero le ayudas a tomar sus decisiones y hombre, al final todo queda, ¿no? Todo va creando pozo y vuelve. ¿Y tú que perteneces a una generación, a una segunda generación y a una segunda generación de éxito? ¿Qué cambios percibes tú que hay, por ejemplo, entre el responsable actual y lo que eran los directivos de hace más de 10 años? Es decir, todo el impacto, por ejemplo, nuevas tecnologías, lo que has comentado. Es decir, sí, antes de la crisis la situación era más estable, ¿no? Hombre, se podía prever un poquito más o daba más seguridad. Sí, bueno, antes tú tomabas una decisión, bueno, vamos, la primera red informática del despacho, venga, ¿qué nos cuesta? Pum, comprabas hierro, te lo enchufaban, acababa funcionando al cabo de unos meses, tal, pero ya es que, ¿y cuánto tiempo dura eso? Pues eso ha durado 3, 5 años. Ahora ya estás pensando en que tienes que dar servicio, pues a lo mejor en línea, que el cliente vea su obra todos los días. Ya tienes que estar pensando en que los jefes de obra pueden trabajar o trabajan ya con tablets y con toda la información y están en una nube. Bueno, pues solo en el tema tecnológico te tienes que estar informando a mucha más velocidad y
pero con aquella prudencia de no voy a ser el primero y a pegarme el tortazo en algo que económicamente me cueste mucho dinero y luego no me sirva para nada. Y estás en unas situaciones de decisión en equilibrio, pero bueno, yo supongo que antes las decisiones se tomaban y podían mantenerse por un tiempo más largo, como diferencia que preguntabas, y en cambio ahora pues tomas una decisión y tienes que estar revisándola a los pocos meses, pero no para ver si se tuerce y enderezarla, no, es que a lo mejor ha hecho un giro de 180 grados y las cosas ya no van por ahí. Decía Peter Drucker, ya que lo hemos mencionado antes, que todo el tema de normativas, por ejemplo, significaba costes de permanencia en el mercado. Es decir, que si yo quería estar en el mercado, tengo que cumplir con las normativas que no me producen ingresos, pero es lo que realmente uno de los factores que me va a asegurar, que me va a permitir poder seguir en el mercado. Digo porque en vuestro sector, temas como es, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, es un tema muy importante. Tema, por ejemplo, como es el compliance, que sé que estáis en ello. Dándole vueltas. Sí, comprándole. ¿Qué importancia o cómo los ves tú, estos cumplimientos? Bueno, los temas laborales, importancia máxima y cumplimiento estricto. En algún momento la empresa, cuando pues con mayor volumen de trabajo y más número de centros de trabajo abiertos, pues fue más allá de la legislación aplicable, por ejemplo, contratando los servicios de gente externa a la empresa para que de forma semanal visitara nuestras obras, al margen de los coordinadores de seguridad que pudiera haber en las obras, al margen de los jefes de obra, de todo lo que ya prevé la ley que tiene su obligación de tener las obras. Pues nosotros pagábamos a aparejadores, a técnicos especializados en temas de seguridad, para que supervisaran nuestras obras y nos pasaran un informe semanal diciendo, bueno, pues aquí este tipo de medidas cojean, aquí convendría, vais a hacer un trabajo más peligroso y no hay nada previsto en el plan de seguridad, y el coordinador, pues ponerse en contacto con él o lo que sea, ¿no? Como una tercera obligación que no era legal, pero quiero decir que no estaba impuesta por imperativo legal, pero nos la poníamos nosotros. En el otro tema, ¿qué era? Compliance. El compliance, pues bueno, pues no cabe duda que es un tema importante. No sé si es urgente, espero que no. Lo estamos estudiando, no sin prisa, pero sin pausa. Es decir, que habíamos empezado diciendo que el tema de hablo de el soporte en el tiempo de la empresa y la situación de confianza y reputación. Hemos comentado el tema de tener autofinanciación, es lo que has comentado, es decir, que tener una reserva en caja para cuando las cosas van mal. También has comentado el tema ahora del tema de las normativas, tener en aquello que es básico y esencial para la empresa. No os quedáis en lo que es básicamente los temas legales, sino que vais más allá. El tema de lo que has comentado, la preparación por tu parte, es decir, estar al día de todo aquello que también te puede ayudar a mejorar, ya son factores que van dando un poco lo que decíamos antes, que cuando se llega a una situación de empresa de segunda generación, se pasa una crisis como la que ha habido, no es casualidad. Es decir, que ha habido mucho esfuerzo y mucho tener las ideas claras en lo que son los conceptos esenciales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso no, bueno, eso un poco es heredado también, ¿eh? Sí. Bueno, con la inercia de la empresa. ¿No? Pero también tiene mérito, porque hay veces que se rompen inercias y es para peor, con lo cual dices, y se rompen. Ahora, si la inercia es buena y el fundamento es bueno, eso en construcción, lo sabes tú mejor que yo,
es no tan solo necesario, sino vital para que la construcción tenga solidez. Imprescindible. Exacto. ¿Y cómo te ves tú? ¿Cómo ves la situación actual de cambios de lo que viene? Y digo, en este caso, tú como directivo, dices, ¿qué es a ti, por ejemplo, lo que más te preocupa, de lo que más te sientes orgulloso, que tú dirías, estoy en una empresa que funciona, que eso ya es mucho. Estoy en una empresa que cumple, que también es mucho. Estoy en una empresa que ha pasado una de las peores cribas de los últimos 50 años. Y la ha pasado. Bueno, pues hay muchos motivos para decir, como tú decías, aunque haya esa parte de herencia que ha ayudado mucho, pero también hay unos factores que te tienen que hacer sentir con orgullo, sobre todo teniendo en cuenta esa reputación que comentamos conseguida a base de trabajo y esfuerzo. Esa reputación que hace que ha sido también uno de los pilares básicos. Y sabemos que la confianza, la reputación no se hace en un día. Es decir, que tiene que ser constante. Sí que puede desaparecer en un día. Sí. Eso me lo decía un carpintero, en paz descanse. Decía, ¿cómo crees que te voy a enredar? Con lo que cuesta ganar la confianza, sí. Y lo poquito que cuesta perderla. Sí, sí, sí. Vale. Exacto. Pues en ese apartado, ¿qué es cuando tú te miras y dices, por ejemplo, un tema que sé que para ti es importante, la armonización con la vida familiar, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo llevas eso? Es decir, un trabajo intenso, duro, tal, con la armonización familiar. ¿Lo logras compatibilizarlo? Me ha costado. Me ha costado. Yo creo que me ha costado más saber llevar bien la vida familiar que la vida laboral. Quizás porque la vida laboral la he vivido muy de cerca, porque la vivíamos en casa y se quejaban mis hermanas que la vivíamos a cualquier hora del día, ¿no? Y en cambio, pues bueno, pero pues lo llevo bien. La verdad es que ahora priorizas, ahora sales por la puerta, me voy al despacho, bueno, pues hasta la hora de salir. Y cuando llego a casa, pues bueno, pues ya son otros temas. Ya, es decir, que sabes, cambio de rol. ¿sabes? Sigues conectado, porque decir que desenchufas es, yo creo que casi imposible, pero sí hay una buena... Bueno, pero hay secretos. Permíteme que desvele, estemos en la tele, uno de tus secretos, que es el saber cocinar. Bueno, eso dicen mis hijos. Sí, y eso también ayuda, yo creo, a la armonización, sí, ¿no? Sí. Porque quien va a ver los partidos de fútbol, sí. Yo he ganado a mis hijos por el estómago. Pero es simplemente porque buscamos recetas nuevas para hacer los fines de semana y compartirlas. Y bien, lo pasamos bien. Es de más pero muy sencillas, ¿eh? Sí, pero además a la carta, porque les dejas que decidan. Sí. Es decir, que no es probar este plato que he estado allí encerrado haciéndolo tal. No. Hoy que os apetece, por un lado o por otro. Sí. Decisión compartida. Eso tiene mucho mérito, porque además generas ahí una... Y ratos de estrés, porque ahora me faltan la mitad de las cosas y vete corriendo, que es la una. A buscar los ingredientes. Sí. Bueno, pero es muy importante. ¿Te aprueban? ¿Mis hijos? Sí. Yo creo que sí. Creo que, vamos, sé que sí. Digo, en la cocina, cuando vas... En la cocina, sí, en la cocina absolutamente. Vale. Dice, bueno, eso es muy, muy importante, porque es una forma de decir, vale, ¿estás contento en estos momentos con esa armonización a nivel de familiar? Sí. ¿O te gustaría todavía generar más? Todo es mejorable, pero la verdad es que ¿quieres estoy en un momento dulce familiar, sí. y bueno, y el trabajo me llena, y toquemos madera, parece que la cosa empieza a mejorar. Vale. Es decir, que miras y cuidas mucho el tema, no tan solo de que el tema funcione, sino que además funcione en armonía, sí. Que es un apartado importante, ¿no? Oye, pues Antonio, te quiero dar muchísimas las gracias por habernos compartido esa experiencia, tanto a nivel de certificación como a nivel profesional, como a nivel personal, en el tema de la cocina.
y esperamos nuevamente que vengas algún día más al programa. Muy bien, muchas gracias. ¿De acuerdo? Pues hoy hemos tenido con nosotros a Antonio Petchen, un gran profesional de una empresa absolutamente reconocida a nivel no solo de Cataluña, sino a nivel nacional, que ha puesto y ha demostrado cómo de forma independiente se puede superar situaciones de crisis con, yo diría que con sentido común. Iba a decir holgura, pero digo más bien que con holgura, sentido, ¿no? no, sí, digo más con sentido común, ¿no? Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Plan Innova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.